Estamos en la clase de ciencias sociales. Vamos a ver un poco de la evolución del conocimiento a través de las ciencias sociales. El conocimiento es la información y las habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos, también la información que los rodea. A través de estas habilidades cognitivas, que se obtiene y las usa para su propio beneficio. El conocimiento como tal es un término muy amplio. Este puede ser práctico, teórico, puede existir numerosas ramas y áreas del mismo. Entonces vemos que el conocimiento es una área del ser humano muy amplia que puede abarcar desde un saber hasta un hacer. Vamos a ver los tipos de conocimientos. Vamos a ver el conocimiento empírico, que es el conocimiento que está basado en la experiencia. En un último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma. También consiste que todo lo que se sabe, que es repetido continuamente sin tener un conocimiento científico. Esto quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, vemos el fuego, ya sabemos que quema, porque ya lo hemos comprobado con nuestra experiencia, con nuestras sensaciones y nuestra percepción. No necesitamos que la ciencia nos dé una explicación de por qué el fuego quema, de que tiene moléculas que se están... No necesitamos toda esa información para saber que nuestro conocimiento es real, porque nosotros ya lo hemos experimentado. De eso se basa el conocimiento empírico. El conocimiento intuitivo se da a través de la intuición, perdón. El conocimiento intuitivo se da a través de la intuición y tiene que ver con todo lo que nosotros sentimos que va a pasar y que de alguna forma le atinamos, ¿no? Como es el sentido arácnido, a veces le llaman, el sentido de percepción un poquito más allá, que se basa más bien en las emociones que en el mismo conocimiento que tenemos sobre las cosas. Tenemos el conocimiento racional, que es el conocimiento de la naturaleza a través de la reflexión y el reflejo de lo que el hombre observa. Es más que nada esquemas o categorías de entendimiento que nuestro conocimiento no puede ser perturbado ni por las emociones ni las sensaciones, ni las intuiciones. También estos valores de esta manera reducen a la razón para ser aprendidas, manipuladas y transformadas. Esto quiere decir, por ejemplo, en las matemáticas, no necesitamos la intuición porque las matemáticas son exactas y ellas nos van a decir con su conocimiento cuál es el resultado siguiendo un procedimiento racional y lógico. No necesitamos ni emociones, ni las sensaciones, ni experimentar las matemáticas porque pues es un conocimiento racional. Tenemos un conocimiento filosófico y este quiere decir que es cuando nos preguntamos por nuestra existencia, de dónde venimos, a dónde vamos, es un poco más la expresión de la conciencia
Y este tipo de conocimiento se preocupa por identificar y plantear los problemas más que por resolverlos. Pues nos va a plantear problemas existenciales, problemas que todo mundo nos hacemos algún día una pregunta, ¿no? Tenemos el conocimiento religioso y está basado en un dogma, en creencias religiosas aceptadas sin discusión científica. Algunas religiones otorgan el conocimiento religioso las características de inefable. Esto quiere decir que no se puede equivocar y este tipo de conocimiento se concibe a la persona y la realidad que lo rodea relacionada con la divinidad, con una realidad que está por encima de nosotros y de nuestro mundo. Pues ese es más que nada como acto de fe. Tenemos el conocimiento científico, que es de donde se desprenden las ciencias sociales. El conocimiento científico consiste en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las teorías que explican objetivamente las verdades. Tenemos las características, que es complejo, que es un producto de una investigación, o sea, parte de un método científico, de un camino que vamos haciendo para encontrar la verdad. También busca responder interrogantes, interpreta la realidad, modifica la realidad a través de las explicaciones que se van dando, es comunicable, no es definitivo, se basa en la observación y experimentación, es objetivo, usa el lenguaje científico, es sistemático, quiere decir que si tú aplicas los mismos pasos vas a obtener los mismos resultados por ejemplo, en un experimento, es universal y es verificable. Esas son las partes del conocimiento científico, las características. Si se dan cuenta, pues de aquí se desprenden las ciencias sociales porque llamamos ciencias a las ciencias sociales como un conocimiento científico. Esos serían los tipos de conocimientos. Si nos damos cuenta, entonces, para transformar la realidad no solamente necesitamos un tipo de conocimiento, sino la unión de varios conocimientos que nos integran como ser humano. El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de una forma metódica y sistemática, a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Para ello se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan de validez, objetividad y universalidad a los datos y las conclusiones obtenidas. Tenemos clasificación del conocimiento científico. Según Mario Bunge, que es un físico matemático estudioso de la ciencia se clasifica en primera instancia entre las que estudian las ideas, ciencias formales, y las que estudian los hechos, que son las ciencias fácticas. Vamos a ver que la ciencia formal es la ciencia de los conceptos abstractos o de las ideas de la misma ciencia se crea. Por ejemplo, la base de las matemáticas son los números, una representación para facilitar el conteo de objetos, pero nadie ha visto los números o una raíz cuadrada en la realidad. Esta ciencia formal, entonces, son la ciencia de las matemáticas, es la ciencia racional, en la que vamos a estudiar leyes, vamos a estudiar ecuaciones, pero no necesariamente las vamos a observar en la realidad tangible, ¿no? Y tenemos otro tipo de ciencia, que es la ciencia fáctica, que esa es la que va a estudiar los hechos y lo que puede observarse. Podemos, por ejemplo, observar un relámpago en el cielo y el buscar por qué o cómo se produce. También las ciencias fácticas buscan el conocimiento a través de la observación y la experimentación, que es el conocimiento empírico que hablábamos por medio del método científico.
Por ejemplo, Gregor Mendel descubrió los principios de la herencia por observar y experimentar con guisantes de diferentes formas y colores. Aquí tenemos nuestro mapa que se desprende en la clasificación de las ciencias en ciencias fácticas y ciencias formales. Las ciencias formales son las ciencias racionales de la ciencia, como son las matemáticas, la estadística y la lógica. Y las ciencias fácticas, que es de lo comprobable, de lo observable, se desprenden las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales son las ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias de la tierra. En las ciencias físicas tenemos la física, la química, la astronomía. En las ciencias biológicas, la biología, la zoología y la botánica. Y en las ciencias de la naturaleza, la geología, la meteorología y la paleontología. Y tenemos de este lado las ciencias sociales, que se desprende la sociología, la psicología, la antropología y la economía. Vamos a ver un poco del método de las ciencias sociales. Los métodos de las ciencias sociales. Para construir los conocimientos científicos necesitamos seguir unos procedimientos o unos caminos que parten de datos conocidos y se dirigen a las conclusiones científicas. Estos procesos se les llaman métodos. Tenemos el aspecto diverso del método. El método es una manera de hacer o de producir algo para obtener un fin perseguido. Puede ser un método abstracto, que es un plan reflexivo y predeterminado. Puede ser un método concreto, que es el procedimiento para asegurar económicamente cierto resultado. Y tenemos el método científico, que es un conjunto de procedimientos racionales que tienen por el fin establecer y demostrar la verdad. Tenemos, pues el método científico viene de René Descartes y tenemos las reglas de oro establecidas para saber qué es un método. No admitir cosa alguna que no se me parezca clara y distinta, dividir cada una de las dificultades, ordenar mi pensamiento pasando de lo simple a lo complejo y compuesto, y la enumeración completa y revisión general para no omitir nada. Esto sería el método científico, de donde parte el método científico que ahora conocemos y con el cual se hace ciencia. Tenemos muchos métodos científicos para las distintas ramas de las ciencias. Tenemos el método de las ciencias sociales, que es el método del pensamiento. Consiste en un proceder lógico para mantener un razonamiento que puede ser deductivo, que va de lo general a lo particular, y de lo inductivo, que va de lo particular a lo general. Tenemos un método deductivo racional, que pasa de lo general a lo particular. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar por qué existe la violencia en los estadios, partimos de que la violencia, pues, partimos con algo general, que es la violencia en los estadios de fútbol. ¿Por qué existe la violencia? Entonces podremos decir que la violencia existe por diferentes causas psicológicas. Entonces estamos partiendo de lo general y nos vamos a ir a lo particular. Lo particular es el hecho, por ejemplo, que sucedió en el estadio tal día, en tal fecha. Entonces vamos de una ley, de una regla general a una regla, a un caso en particular.
También tenemos el método inductivo, que es el empírico, que pasa de lo particular, o sea, del hecho específico, a algo general. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el caso del noviazgo, la violencia en el noviazgo, pero nos vamos al caso de fulanita de tal y su pareja en tal fecha y en tal año, ¿no? Estamos partiendo de algo que es particular a algo que va a ser general. También tenemos el método casual, que se supone en todo caso comparar dos o más fenómenos para determinar si existe alguna comparación entre ellos. Tenemos el método funcional, que nos permite descubrir las funciones de distintos elementos que intervienen en una estructura social. Si se dan cuenta, existen muchos métodos científicos, pero el más importante es el método deductivo y el método inductivo.